Jimena Odetti es nacida en Buenos Aires, Argentina, pero vive en Puerto Vallarta, México. Doctora en diseño en la Universidad de Palermo, Argentina. Maestra en promoción y desarrollo cultural en la UADEC, México. Licenciada en artes plásticas, UNLP, Argentina. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en CONJACIT, espero estarlo pronunciando bien. Miembro de la Asociación Internacional del Color. Miembro del Grupo Internacional del Color y el Medio Ambiente. Docente investigadora del Instituto Tecnológico Mario Molina en Puerto Vallarta. Líder del Cuerpo Académico Diseño e Innovación ITMM Campus Puerto Vallarta y participa en la difusión de su trabajo como investigadora en diversos ámbitos a nivel nacional e internacional. La presentación con la que viene hoy Jimena es El color en el paisaje urbano, una construcción cultural que estoy segura va a ser fascinante de escuchar y me motiva mucho que podamos ser parte. Así que Jimena, ya está habilitada la opción de compartir pantalla. Muy bien. Bueno, primero que nada agradecerles la oportunidad. Es un gusto participar en esta red. Algunos de ustedes ya los conozco desde hace varios años en algunos encuentros, congresos, y con otros los he estado empezando a conocer a partir de estas sesiones. Entonces les agradezco, es un honor para mí. Espero estar a la altura de las circunstancias porque a muchos de ustedes los admiro mucho. Lo que les voy a compartir es un poquito del trabajo que hemos venido realizando aquí en México, en particular mi trabajo con respecto al color en el paisaje urbano, y en particular les voy a mostrar dos de los últimos proyectos que son los que hemos logrado hacer realidad aquí en nuestra ciudad, en donde yo vivo desde hace casi 20 años, que es Puerto Vallarta. Es una ciudad turística ubicada en el Pacífico mexicano, ¿no? Entonces, la primera parte es como la concentración de cómo estructuro yo el estudio del color en el paisaje urbano, o sea, desde qué perspectiva lo abordo, y la segunda parte son los casos de estudios, ¿no? Entonces, bueno, esto ya me presentó, tuvo el gusto de presentarme Sara. Entonces, aquí son un poquito los antecedentes. Bueno, de formación yo soy pintora, entonces el tema del color obviamente está en mí desde siempre como pintora, pero inclusive en la universidad en Argentina empecé a darme cuenta de que el color, aparte de usarlo para pintar, también lo podía usar para investigar. Hace muchísimos años me invitó a participar en un proyecto Cristina Manganiello, que tal vez algunos de ustedes la hayan conocido, que fue maestra mía en la Universidad Nacional de La Plata, y ahí es a donde yo descubrí que el color podía ser un tema de investigación, ¿no? Aparte de un tema como herramienta. Entonces, ya llegando a México, el primer proyecto como tal, formal, de investigación que tuve fue el de mi tesis de maestría, en donde hice una investigación sobre el color en las haciendas mexicanas. Eh, Particularmente donde yo vivo hay toda una ruta, que es la ruta del tequila, en donde hay un montón de haciendas que tienen unos colores muy particulares. Entonces, esa fue mi primera aproximación en la tesis de maestría. Ya después en el doctorado, la escala la amplié y el planteo fue estudiar al color de mi ciudad, ¿no? Al color de Puerto Vallarta. Entonces aquí es a donde comienzo yo a abordar el tema de que aparte de estudiar al color desde el punto de vista de la percepción visual, se podía estudiar al color desde otras perspectivas multidisciplinarias que me abrieron digamos, el esquema de la ciudad desde un punto de vista también cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, es en donde yo construyo la tesis de doctorado, en donde sostengo junto con otros de ustedes probablemente el tema de la construcción cultural urbana desde distintos abordajes que ahorita les voy a explicar. Y por último, les voy a mostrar dos proyectos que hicimos, que nosotros les llamamos intervenciones cromáticas y artísticas, porque hemos logrado poder intervenir algunas calles de aquí de nuestra ciudad con un proceso que principalmente tiene como la parte más rica, que es la participación ciudadana. Esta es una foto de mi ciudad, bueno, de mi ciudad por adopción, de Puerto Vallarta, una ciudad muy bonita. Entonces, el eje de todo esto es entender al color en el paisaje urbano como un producto de una construcción cultural, o sea, como algo que lo construimos, que lo debatimos, que lo modificamos y que lo vivimos a diario los que habitamos un sitio, ¿no? Entonces, el estudio del color en el paisaje urbano involucra una percepción urbana y una construcción cultural, que esta construcción cultural surge desde lo simbólico
se construye de manera psíquica, permite su expresión a través de los colores como un lenguaje, para crear modos de comunicación e interacción, configurando al color como un elemento significativo en la construcción cultural de la urbe. El recorte temático de estos proyectos y de mi trabajo desde hace años con esto del color en la ciudad, parte de los estudios del color urbano y hago una vinculación de metodologías de análisis del color desde, como les decía, lo perceptual con y lo vinculo con estudios de antropología urbana y algunas metodologías de imaginarios urbanos para relacionar la parte objetiva, tangible y perceptible del color con la parte subjetiva, la parte que tiene que ver con la construcción de los significados culturales y las construcciones simbólicas que giran en torno a la ciudad y al color. ¿Y quiénes son los que hacen estas construcciones de sentidos? Aquí hay una foto de una de las intervenciones que hemos llevado a cabo. Estos son unos estudiantes que están colaborando con uno de los proyectos que les voy a mostrar. Entonces, el eje teórico o el marco teórico de estos proyectos es entonces el color en el paisaje urbano como una experiencia cromática urbana que surge de la construcción cultural. Tenemos la lectura perceptual del color urbano, tenemos los estudios de morfología urbana, los estudios del color en el ambiente, como base pues teórica más fuerte toda la geografía del color de Philipp Lenklos, las transformaciones urbanas, cómo a veces el color inclusive puede segmentar a la ciudad, o cómo podemos estudiar a través del color cuestiones de transformación urbana, inclusive de segmentaciones sociales y territoriales. Esto es algo muy particular en la ciudad en la que yo vivo, por ser una ciudad turística. Y bueno, del lado de la antropología urbana y de los imaginarios urbanos, las representaciones sociales y simbólicas que podemos hacer a través del color de una ciudad, ¿no? Entonces hablamos de leer la ciudad y hablamos de la experiencia del color como una experiencia urbana con significados culturales urbanos. La parte metodológica con la que construimos tanto la tesis de doctorado como los proyectos que de ella se derivan, tiene como distintos puntos de abordaje, en donde los proyectos de diseño cromático en el paisaje urbano tienen metodologías de análisis cromáticos cualitativos y cuantitativos. Tomamos como antecedentes el estudio del color urbano desde la psicología, desde la antropología, desde el arte, desde la arquitectura, desde el urbanismo y desde el diseño. Casi siempre trabajamos en proyectos multidisciplinarios. Los instrumentos de abordaje pueden ser larguillos cromáticos de estudio del color objetivo, utilizando el Natural Color System para desarrollar escalas cromáticas medibles, y también nos valemos de otras herramientas como cuestionarios, talleres participativos, entrevistas en profundidad, para la parte subjetiva, ¿no?, del color. Las dimensiones de análisis pueden ser paletas cromáticas en distintos momentos del día, pueden ser paletas cromáticas en distintas estaciones del año, pueden ser paletas cromáticas que vengan de cuestiones de identidad, de sentimientos, de identificación de lugares con ciertos colores, o de identificación de colores con ciertas celebraciones, fiestas, rituales, con paisaje, con arquitectura, etcétera, ¿no? Como unidades de análisis, las fachadas, el mobiliario y el paisaje urbano de contexto de la ciudad, técnicas de observación directa, fotografías, escaneos cromáticos, encuestas cualitativas, entrevistas, etnografía visual, ¿no? Y como indicadores podemos tener los colores en las fachadas, los colores en los ornamentos, los colores en los materiales, los colores del paisaje natural, los colores de los lugares, las paletas cromáticas de los significados, de los sentimientos y de las narrativas de la gente que habita el lugar que estamos estudiando, ¿no? Entonces, en este esquema hago una especie de síntesis de cómo abordamos el tema del color en el paisaje, con todo esto que les decía, los indicadores, los significados, las narrativas, la etnografía visual, las entrevistas. Al final de cuentas, para nosotros estudiar el color en una ciudad es entender que es una forma particular de verla,
y que por lo tanto va a tener una particular visión del sitio con el que estamos trabajando, que puede ser previo y posterior, en este caso, a algunas de las intervenciones que hacemos. Y nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Quién define los colores de la imagen urbana? En la ciudad donde nosotros vivimos, casi siempre hay algunas complicaciones en ese sentido, en el momento de decidir, por ejemplo, transformaciones urbanas, ¿no? O de intervenciones. ¿Quién las decide? ¿Qué actores participan? ¿Cómo involucrar a más actores? ¿Cómo hacerlo multidisciplinario? Etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos interpretar esto, ¿no? Mediante, por ejemplo, en la parte cualitativa, encontrar conceptos principales, poderlos codificar, análisis de discurso, buscar concurrencias conceptuales entre las entrevistas que generamos, ¿no? Y esto lo podemos expresar a través de gráficos, a través de nubes de palabras, árboles de palabras, etcétera, ¿no? Que nos sirven para analizar la parte sobre todo cualitativa y subjetiva del color. También trabajamos a veces con representaciones, con metodologías de imaginarios urbanos, como por ejemplo poemas, como decía Elisa, con el tema de los poemas que abren sobre el color. En este caso, por ejemplo, poemas de la ciudad, que cuenten algo sobre el color de la ciudad, escritos, narrativas, fotografías, artistas y sus obras de artes, notas periodísticas, cómo se lee y cómo se vive el color en la ciudad a través de estas representaciones, ¿no? Y bueno, las narrativas y la historia de la propia ciudad, aquí nosotros tenemos una figura que se llama el cronista de la ciudad, que son cronistas que se dedican a relatar la historia de la ciudad, entonces muchas veces también nos apoyamos en ellos para la parte de la interpretación. Y bueno, como sé que el tiempo apremia, me quiero ir a los dos puntos, a los dos casos de estudios que les quiero presentar hoy. Estos proyectos los hicimos en los últimos 2 años. En este caso fue una intervención cromática de una calle en un centro que está en las afueras de la ciudad, pero que curiosamente fue uno de los primeros lugares poblados cuando no era turística la ciudad. Después la ciudad se hace turística, entonces todo se viene hacia la parte como del mar, y esta especie de pueblito quedó como en las afueras de la ciudad, pero tiene una fuerte historia de identidad. Aquí nos buscó un restaurante que el chef era nativo de ahí, de este pueblito que se llama Ixtapa, y él quería de alguna forma rescatar la calle, se enteró que nosotros trabajábamos con el color y nos buscó para ver qué podíamos hacer para intervenir con el color la calle. Entonces hicimos un trabajo muy interesante con él y con nuestros estudiantes. Yo doy clase en la carrera de arquitectura. Entonces, tomamos la idea de la intervención cromática y artística como una estrategia para poner en valor estas zonas que empiezan a quedar olvidadas porque están como desfasadas por el turismo masivo y el turismo incluso que arrasa a veces, ¿no? Con muchos elementos de la identidad de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, este fue uno de los casos en el centro de Ixtapa, se llama el lugar, y el otro es en el contexto donde nosotros tenemos nuestra universidad, que ahorita se las voy a mostrar. Estos dos fueron los proyectos. El rosita es el de Ixtapa y el de los azules es el de la calle 8 de Mayo. La estrategia monocromática no fue algo que nosotros elegimos, fue algo que surgió de taller participativo. A nosotros nos hubiera gustado poder trabajar con paletas un poquito más como atrevidas en cuanto a la combinación de colores, pero la intención de estos proyectos es poner el énfasis en la metodología participativa, entonces las paletas surgieron de los propios procesos participativos del color. Y lo interesante es que se involucran vecinos, se involucran comerciantes, se involucran los estudiantes, algunos artistas en el último proyecto, y bueno, esto lo hace mucho más rico en el proceso y en el posterior, ¿no? Este fue el de Ixtapa. La tienda grande era el restaurante que quería rescatar esta calle. Entonces la ruta de trabajo fue primero como la entrevista con los empresarios, las preguntas con ellos para generar la idea. Hicimos un curso de inducción con vecinos y estudiantes, preparamos las fachadas, trabajamos el tema de lo que había que hacer para poder pintar estas fachadas. Los empresarios donaron la pintura, en este caso, fue el patrocinio de los empresarios del restaurante. Y después hicimos la pintura, participaron más de 70 estudiantes en esta pintura de estas fachadas, y posteriormente vino la parte del registro y de la difusión del proyecto.
Ese es Ixtapa, es un pueblito medio tradicional, no es tan tradicional como se pueden imaginar ustedes, un pueblito mexicano, pero tiene elementos tradicionales, identitarios. Y esta es la calle Hidalgo, que está a una cuadra de la plaza principal de la localidad de Ixtapa, ¿no? Entonces, lo que hicimos con los estudiantes de arquitectura fue hacer el levantamiento de las fachadas, de las casitas que están en esa calle, y posteriormente, bueno, hicimos todos los dibujos de las fachaditas, ¿no? Identificar los números, etcétera. Y posteriormente, con la tienda grande, trabajamos su paleta de colores. Ellos nos mostraron la paleta que tenían para todo su, pues, su cuestión de identidad. Y en conversación con ellos, de esta paleta cromática que ellos tenían, elegimos estos dos colores, el rosa y este azul medio cian, como los dos colores que ellos más tenían, más presentes tenían inclusive en la imagen de la marca, y con ellos hicimos un taller con los vecinos para mostrarles opciones y para trabajar con la selección de las paletas. Hicimos paletas con combinaciones, tanto para los rosas como para los azules, con análogos, con monocromáticos, con compuestos, con tonos, desaturados, alternos, etcétera. Y la paleta que ellos eligieron, los vecinos junto con los empresarios, fue esta paleta rosa, lo cual fue muy sorprendente para nosotros porque es una paleta muy saturada, muy atrevida para la zona. Sin embargo, sí hay colores rosas en Ixtapa. Si han venido a México, pues sí han visto que en México el color es, pues abunda, ¿no? O sea, es una cosa que es súper saturada y está presente en casi todos los aspectos de la cultura, ¿no? Entonces, no tuvieron miedo en elegir esta paleta y con esa paleta hicimos las propuestas, hicimos las fichas técnicas de cada una de las casitas para distribuir con los alumnos el tema de la pintura y de las combinaciones y este fue el resultado. Ahí podemos ver el estado de cómo estaban las casas, ¿no? Es una zona muy deteriorada, muy olvidada, y entonces el rescate fue muy llamativo, aunque realmente solo fue la pintura, o sea, solo fue una intervención cromática, ¿no? Aquí están los vecinos participando, los niños, los estudiantes, los maestros, y invitamos a chicos de la carrera de artes visuales que hicieron diseños de murales inspirados en la historia gastronómica de Ixtapa. Entonces, en la tienda grande, ellos trabajaron con murales y lo interesante de los murales es que la paleta cromática de los murales tenía que tener que ver con la paleta cromática de toda la calle. Entonces, para los estudiantes de artes también fue un ejercicio de pasar sus bocetos y sus ideas a una paleta cromática muy acotada, ¿no? Monocromática. Entonces, este fue el resultado. Ahí está uno de los murales que es una señora haciendo las típicas tortillas de maíz de México. Esa es la tienda grande, ese es el restaurante típico de ahí, de Ixtapa, que el chef rescató. Y bueno, después hicimos videos, hicimos entrevistas, hicimos todo un material de promoción del proyecto que nos llevó a este otro proyecto. Porque a raíz de esto fue que se empezó en la ciudad a saber más de nosotros. Si bien hace muchos años que trabajamos, pues realmente ahora se empezaron a entender que había gente que estaba trabajando con el color en la ciudad. Y este segundo es en el acceso a nuestro campus. Estas imágenes son de las calles de alrededor de donde está nuestra universidad. De nuevo, es una zona periurbana, o sea, es una zona de borde de ciudad, no es la zona turística, es la zona en donde vive la gente que aquí le llaman los locales. Y lo que me gusta de estos larguillos es que se alcanza a ver toda esta diversidad cromática que naturalmente o espontáneamente las personas aplican a sus fachadas, ¿no? Entonces, la selección que hicimos para esta intervención fue, aquí está nuestro TEC, nuestro campus, y es toda la calle 8 de Mayo, que es la calle que da acceso a nuestro campus. Elegimos 4 cuadras de los dos lados para hacer la intervención. Esto nos llevó mucho tiempo, en el medio se vino la pandemia, entonces lo primero que hicimos fue todo el diagnóstico con los larguillos cromáticos para identificar la paleta con la que estaba, el Cuapinole se llama esta colonia, con la que estaba esta colonia identificada, y posteriormente, pre-pandemia y post-pandemia, hicimos 3 talleres participativos. Ahí están las fotos de los talleres, en unas tenemos los cubrebocas porque estábamos en plena pandemia. A la gente en los talleres los invitamos primero a seleccionar los colores y posteriormente a seleccionar las paletas.
Entonces, lo primero que les llevamos fue un diagnóstico de los colores que nosotros habíamos observado. Les explicamos un poquito sobre el Natural Color System, sobre un poquito de cuestiones de color y de combinaciones de colores, etcétera. Y ellos votaron. Ellos votaron por los colores con los que les gustaría pintar su calle. Esta era la invitación en el primer taller participativo. Entonces, estos fueron los colores que ellos seleccionaron y su ponderación, cuáles fueron los más votados. Entonces, de los más votados, que fueron estos tres, también hicimos el ejercicio de sacar paletas cromáticas con distintas combinaciones y ahí hicimos un segundo taller en donde les presentamos estas paletas y ellos también ahí tenían que votar por cuáles eran las paletas que más les gustarían aplicar a la fachada y a la calle. Estas fueron las fachadas, las paletas finalistas, las tres paletas finalistas. Y en un tercer taller de estas tres paletas finalistas que se aplicaron, bueno, se hizo el dibujo de las calles, de las fachadas, se aplicaron los colores, etcétera. Esta fue la paleta con la que en el tercer taller terminaron decidiendo. Decidieron una paleta también monocromática, pero en este caso en tonos de azules. Y esta paleta entonces se llevó a cabo. En este caso logramos el patrocinio de la empresa de pinturas Benjamin Moore, que es una empresa que llegó a esta ciudad hace 1 año y medio y está como muy comprometida con proyectos sociales, entonces logramos que ellos patrocinaran toda la pintura para intervenir. Y aquí hicimos esta intervención. Nuevamente, más de 80 fueron en este caso estudiantes que nos ayudaron a pintar las fachadas. En este caso fue mucho más interesante porque como es el acceso al campus, pues es mucho más impactante para ellos, porque son las calles por las que todos los días pasan y son calles que están muy deterioradas, muy olvidadas, es una zona de borde de la ciudad. Entonces, para ellos también era un punto de revalorizar el espacio en donde ellos cada día transitan, ¿no? Entonces, bueno, este fue el trabajo, hicimos trabajo de limpieza previa, hicimos trabajo con los vecinos para que nos ayudaran, ahí hasta la directora del plantel se puso a pintar. Y bueno, algunas de las cosas que logramos, este proyecto no está terminado, a este proyecto le siguen etapas posteriores que tienen que ver con arbolado, aquí en México le dicen banqueta, pero por allá por el sur le decimos vereda. Hay partes en donde ni siquiera hay vereda, o sea, ni siquiera hay por dónde caminar, ¿no? Más que en la calle es algunas partes con piedra, otra parte con tierra. Entonces, digamos que el color fue el punto de partida para que ahora vengan otras iniciativas. Iluminación, vereda, arbolado, porque hace mucho calor aquí y casi no hay árboles o hay muy pocos árboles, la limpieza de la basura, o sea, son todas cosas que empezaron a surgir a partir de esta intervención cromática. Y bueno, entonces es esto, es entender al color como un elemento de construcción cultural urbana y como un elemento de transformación en estos espacios que son más olvidados de nuestras ciudades, espacios de borde de ciudad. Entonces es un trabajo que nos llevó muchos años, este proyecto llevó pues 4 años de trabajo de ir puerta por puerta con los vecinos, de que nos abrieran el espacio para trabajar, para platicar y finalmente, bueno, el resultado final tuvo una gran relevancia y es algo que nos pone ahora en la ciudad en otro lugar para seguir con otros proyectos más grandes inclusive ahorita, ¿no? Entonces esto es lo que les quería compartir, un poquito como conclusión y para terminar, la lectura cromática de una ciudad permite un acercamiento y una comprensión de la misma que se construye desde la voz y la experiencia de vivir en la ciudad de todos los que la recorremos, la visitamos y la habitamos cada día. El estudio de una ciudad desde sus colores involucra una percepción urbana y yo entiendo que una construcción cultural que surge desde lo simbólico se construye de manera psíquica, permite su expresión a través de los colores para crear modos de comunicación e interacción, configurando al color como un elemento significativo en la construcción cultural de la ciudad. Y bueno, muchas gracias por su atención.